muy agradecido y quisiera tener un momento de oración para de esta manera encomendarnos al Señor pidiendo su dirección. Oramos. Amante Padre Celestial, Señor nuestro, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tus bondades son para siempre para con nosotros, tu pueblo. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, estar reunidos después de adorar la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de darle gracias por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Queremos también darte gracias, Señor, por el cuidado que ha provisto para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Gracias por los testimonios que se levantan de cómo tú nos has protegido, Padre Celestial. Ahora, Señor, que vamos a penetrar en tu palabra, que vamos a reflexionar en ella, vamos a meditar en la enseñanza que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros en este día. Queremos, Señor, que tú nos uses y que el poder de tu Espíritu sea derramado, manifiesto a través de la enseñanza de tu palabra, que traiga edificación y bendición para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ustedes saben que la última conferencia que tuvimos, o la última meditación o reflexión que tuvimos, hablamos sobre el llamado al crecimiento espiritual del creyente. Ese es el tema que habíamos esbozado y que el hermano Antonio me pidió que por favor hiciera una continuación de este tema, dada la importancia que tiene para la iglesia en el día de hoy. Hoy yo quisiera que ustedes me concedan unos minutos más, como expresa aquel locutor famoso, Roberto Cavada. Concédanme unos minutos y un chin más para poder poner al día a algunos hermanos que probablemente no estuvieron con nosotros en esta ocasión y que como vamos a darle continuidad al tema, ellos podrían tener una base que le permita entonces dar seguimiento a los temas que vamos a tratar a partir de hoy o en continuación del tema del llamado al crecimiento espiritual. En esa ocasión usamos como base, como fundamento, la porción bíblica de Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 11. Esa porción fue la porción base que utilizamos para hablar acerca del llamado al crecimiento espiritual. Y en esa ocasión decíamos que el crecimiento espiritual tiene una causa que lo inicia. Y esa causa es la salvación, la necesidad de la salvación que se genera como consecuencia de la predicación del mensaje del evangelio, la necesidad que siente el hombre de salvar su alma y por lo tanto, una vez hecha efectiva la gracia de Dios en nosotros a través del arrepentimiento y la confianza en la obra de Cristo, entonces nosotros alcanzamos la salvación, dado que la justicia de Dios se aplica a esa persona que ha confiado en el Señor a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí tenemos lo que es la justificación. Pero necesitamos seguir creciendo y esto motiva entonces a cada creyente que ha tomado esa decisión, que ha hecho ese paso, que ha dado ese paso de andar en los caminos del Señor, de confiar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a iniciar ese proceso de crecimiento espiritual. Para ello, decíamos que la palabra de Dios entonces nos provee, nos da todo lo que nosotros como creyentes necesitamos para llevar a cabo ese proceso. Hablamos de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. De manera que todo lo que el creyente necesita para poder alcanzar un desarrollo, un crecimiento espiritual, de antemano ya han sido provistas por Dios. Entonces decíamos también que hay una tarea a realizar y esa tarea básicamente cae sobre la responsabilidad del creyente.
cada uno de nosotros es responsable de llevar a cabo ese proceso bajo la dirección del Espíritu Santo y las instrucciones de la palabra de Dios. Dos elementos importantes que son imprescindibles para que nosotros podamos alcanzar ese proceso de desarrollo espiritual. Y por último, entonces hablábamos sobre los resultados. Recuerden que una vez nosotros iniciamos ese proceso de desarrollo, de crecimiento espiritual, inmediatamente nosotros vamos viendo los resultados. No tenemos que esperar el final, sino que a medida que vamos creciendo en la gracia de Dios, nos vamos dando cuenta de que hay resultados que nosotros podemos ver, que nosotros podemos observar. Y luego entonces concluimos con una advertencia, y esa advertencia era el peligro que tiene que ver con el hecho de no darle la importancia que merece el crecimiento espiritual. Así que este es básicamente lo que nosotros habíamos planteado a grandes rasgos sobre el desarrollo espiritual. De manera que hablamos acerca de 4 grandes verdades que la quiero poner en verbos en infinitivo para que las recordemos. 4 grandes verdades que nosotros siempre tenemos que tener pendiente en ese proceso. Primero, aceptar las provisiones de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Eso lo vimos desde el versículo 3 hasta el versículo 4. Luego, poner todo empeño, toda diligencia, como expresa la palabra, para llevar a cabo el proceso del desarrollo espiritual. Y eso lo vimos desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Y luego entonces la cosechar, es decir, tener los resultados, poder verlo, poder hacer nuestro esos resultados que nos da el crecimiento espiritual en los versículos 10 y 11. Y por último, también en infinitivo, evitar el peligro de la negligencia en el proceso de desarrollo espiritual. Así que recuerden esos 4 verbos en infinitivo: aceptar las provisiones, poner todo el empeño, cosechar los resultados del desarrollo espiritual y evitar por todos los medios que nosotros caigamos en negligencia para que el proceso de desarrollo espiritual no se lleve en la vida de nosotros como creyentes. Quizá alguno de ustedes diga, bueno, pero esa es una sola porción de la palabra de Dios y realmente no se puede hacer doctrina con una sola porción de la palabra de Dios. Necesitamos más elementos que ayuden, que cooperen para que nosotros podamos entender de una manera más clara el proceso de desarrollo o de crecimiento espiritual. Y es verdad, hermanos, hay mucho más porciones de la palabra de Dios que nos motivan a ese crecimiento espiritual. Y quiero citar algunas para que los que llevan anotaciones pues puedan tener una base escritural que les permita decir, no, yo estoy comprometido con mi desarrollo espiritual, es una doctrina bíblica y tiene sustento, tiene base en la palabra. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1 y verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y dice la palabra de Dios, y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que nosotros vemos que este texto es muy claro porque induce al creyente en ese proceso de crecimiento. Lucas capítulo 6, verso 40, también aporta un elemento importante que lo vamos a tratar en el día de hoy y que tiene que ver con el discipulado. Dice Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como el maestro. En otras palabras, reflejará la vida de su maestro. Pero para eso necesitamos entrar en ese proceso de perfeccionamiento, de crecimiento espiritual. Efesios 1:6 también aporta otro elemento importante. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como ustedes se dan cuenta, cada texto, hermano, aporta un elemento que nos hace entender la necesidad del crecimiento espiritual. Hebreos capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente, por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. En otras palabras, no te quedes en ese proceso donde nosotros solamente tenemos la base de lo que es el arrepentimiento, la salvación. No, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que seguir creciendo. Primera de Pedro capítulo 5 y verso 10, me gusta este texto por los elementos que aporta también. Dice Primera de Pedro capítulo 5 y verso 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, dice la palabra de Dios, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De manera que estos textos y muchos otros más que ustedes pueden ir a las escrituras, buscar esos elementos que tienen que ver con el crecimiento, el perfeccionamiento, el andar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, son elementos que la palabra de Dios nos inducen a que nosotros podamos alcanzar el crecimiento o la madurez espiritual. Pero frente a todas estas enseñanzas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, hoy nosotros deberíamos de formularnos una pregunta importante, muy importante, que nosotros deberíamos hacernos frente a esta enseñanza. ¿Cuál es esa pregunta que nosotros debemos hacer? La pregunta sería, ¿cómo puedo hacer realidad el llamado de Dios para mi crecimiento o mi desarrollo espiritual? En otras palabras, ya entendí que estoy llamado a crecer espiritualmente. Pero ahora, ¿cómo yo puedo hacer eso realidad en mi vida? ¿Cómo yo puedo permitir que ese proceso se haga una realidad en la vida mía como creyente, como discípulo del Señor? Bien, hoy nosotros vamos a ver que el discipulado es el medio que Dios ha provisto para que nosotros podamos alcanzar la madurez espiritual. Es decir, cuando nosotros vamos a las Escrituras, encontramos que la enseñanza que nosotros vemos en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, es una enseñanza muy clara que responde a la pregunta que nos hemos formulado con relación al crecimiento espiritual. ¿Cómo puedo hacer realidad el llamado de Dios para mi crecimiento espiritual? Bueno, vayamos a Mateo capítulo 28 y leamos los versículos 19. Vamos a empezar en el versículo 18, porque también ahí hay un elemento que es importante que nosotros podamos considerar en lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Dice la palabra de Dios lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta compartir con ustedes la traducción literal del griego al español con relación a esta porción de la palabra de Dios. Dice esta traducción, y yo quiero que le presten un poco de atención para que veamos el sentir de esta porción de la palabra de Dios, que la vamos a utilizar como base para lo que tiene que ver con el ejercicio del crecimiento espiritual. Dice esta porción: habiendo ido por el camino, hagan aprendedores a todas las naciones, sumergiéndolo a ellos hacia adentro, haciendo referencia al agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a ellos que guarden en obediencia todo lo que le mandé
a ustedes, es decir, a los discípulos. Y mirad que yo estoy siendo con ustedes todos los días hasta finalizar justamente la edad, refiriéndose al tiempo. Fíjense que aquí en esta traducción literal hay algunos elementos importantes que nosotros podemos hacer resaltar. Él dice, yendo por el camino, vayan haciendo discípulos, sumergiéndolo en el agua, es decir, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle que guarden todo lo que yo le mandé a ustedes, que son mis discípulos. Y miren que yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Así que esta porción de la palabra de Dios podríamos considerarla como la dinámica del crecimiento espiritual del creyente. Cuando hablamos de dinámica, vamos a hacernos de cuenta que es como una rueda que va dando vuelta y a medida que va dando vuelta va cumpliendo su objetivo, su finalidad. Esa es la dinámica. Entonces, esta porción de la palabra de Dios de Mateo capítulo 28 es la dinámica del desarrollo, del crecimiento espiritual del creyente a través del proceso del discipulado. Y este tiene por finalidad, este proceso, que el creyente llegue a la madurez espiritual. Es decir, que el creyente adquiera esa madurez necesaria. Ahora, ¿cómo va a aprender esa madurez necesaria? Bueno, lo va a hacer precisamente a través del aprendizaje. Pero, ¿qué dos elementos importantes tiene este proceso de aprendizaje? Bueno, tiene un elemento cognoscitivo y tiene un elemento volutivo. En otras palabras, tiene un elemento que tiene que ver con el conocimiento y tiene un elemento que tiene que ver con la voluntad hacia la obediencia a la palabra de Dios. Dos elementos importantes en el proceso del discipulado. Así que la centralidad de la gran comisión es ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En otras palabras, yendo, haciendo, bautizando y enseñando. 4 procesos importantes que se deben dar en el proceso de discipulado que nos ayudará a crecer espiritualmente hablando. Si nosotros queremos comparar este proceso con algún elemento escritural, con algo que nosotros pudiéramos encontrar en la palabra de Dios, lo podemos hacer yéndonos al libro de los Hechos, al capítulo 2, verso 41 al verso 47. Hechos capítulo 2, verso 41 al verso 47. Es una porción que todos ustedes conocen, pero yo quiero destacar esta dinámica que se da en el libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios en esta porción lo siguiente. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos o los que habían de ser salvos. De manera que esta es la dinámica que se generó en la iglesia del primer siglo. Esta es la dinámica que nosotros encontramos para el crecimiento espiritual del creyente.
Veamos los textos para que podamos ver la rueda, las partes de la rueda en funcionamiento. En primer lugar, dice el verso 41, que los que recibieron la palabra, la recibieron con gozo. En otras palabras, aquí no hay dudas en los estudiosos de la palabra de que esas personas que recibieron la palabra se refieren a personas que aceptaron el evangelio, que aceptaron el mensaje del evangelio y por lo tanto fueron personas que decidieron creer en Cristo como su salvador personal. Este es el primer elemento de la rueda del crecimiento espiritual. No hay posibilidad que una persona pueda crecer espiritualmente si no tiene una cercanía, un contacto, una aceptación de la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Para que una persona pueda crecer espiritualmente, necesariamente tiene que haber aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es el elemento número uno del crecimiento espiritual. Usted puede escuchar muchos mensajes de la palabra de Dios, puede tener mucho conocimiento, puede haber oído a muy buenos predicadores, puede tener un buen bagaje en cuanto se refiere al conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, no hay posibilidad que usted pueda crecer espiritualmente conforme a lo que enseña la palabra de Dios. De manera que es importante que nosotros veamos que el primer elemento, se le predicó la palabra y ellos la aceptaron. Y fíjense qué forma utiliza el evangelista cuando dice que la recibieron con gozo. De manera que ellos valoraron, atesoraron la palabra que habían recibido en sus corazones. Una vez que esas personas recibieron la palabra, fueron bautizados. Y es importante este elemento del bautizo, porque aunque nosotros en el día de hoy no hacemos el bautizo como lo hacía la iglesia primitiva, la iglesia antigua, en el momento en el que la persona aceptaba a Cristo como su único y suficiente Salvador, inmediatamente esa persona era bautizado. Por eso cuando Felipe le está explicando al eunuco, y el eunuco entiende la palabra de Dios, ¿cuál fue la expresión del etíope? Dice, ¿qué impide? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe no lo llevó a un proceso de enseñanza de la palabra de Dios. No, inmediatamente le dijo, bueno, si quieres, bien puedes. Y entonces bajaron y el etíope fue bautizado. Evidentemente, eso no quiere decir que lo que estamos haciendo hoy sea incorrecto. Lo que pasa es que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos, cada persona que tomaba la decisión de seguir a Cristo asumía un riesgo, asumía su costo. Y por lo tanto, era seguro que estas personas que aceptaban a Cristo como su Salvador personal iban a tomar la decisión de ser salvos, porque se enfrentaban a situaciones adversas, aún en el seno de su familia. Eran rechazados, se le quitaba la herencia, se burlaban de él, de manera que no había otra forma que abrigarlo en el seno de la iglesia y darle cabida como miembro de la iglesia, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no es más que una figura de la inclusión del creyente en la relación con las tres personas de la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y formando parte de la iglesia. Así que es importante que nosotros veamos que la dinámica, recibieron la palabra, fueron bautizados e inmediatamente fueron, dice la palabra de Dios en el mismo verso 41, añadidos a la iglesia. Tres pasos importantes de la dinámica: creer, bautizarse y añadirse a la iglesia. Uno de los elementos que más problema está teniendo la iglesia en el día de hoy es que muchos hermanos no quieren bautizarse, pasan años, muchos días, y no se le ve el deseo de cumplir este proceso de esta ordenanza del bautizo. Mi hermano, si usted no ha sido bautizado, si ya usted tiene un tiempo prudente en la iglesia, luego que una persona ha creído en Cristo Jesús, no le queda otro camino
que la obediencia a la palabra de Dios. Y el bautismo es un mandato. Y nosotros debemos obedecer ese mandato, dar ese testimonio público de nuestra inclusión a esa nueva unión que nosotros tenemos con la persona de Cristo, con la persona del Padre y con la persona del Espíritu Santo y con la membresía de la iglesia en sentido general. Es rechazar ese privilegio que Dios nos da de poder mostrar ese testimonio público que ya ha sido operado en nosotros, porque no es otra cosa más que una representación simbólica de eso que ha acontecido en la vida del creyente. Bueno, el verso 42 nos dice que en esa rueda, en esa dinámica, también hay otro elemento importante. Dice que los que recibieron la palabra, también fueron instruidos, enseñados. Strong dice lo siguiente con relación a esa palabra, que instruir es enseñar. Es un verbo que indica una acción prolongada, un proceso que procura la madurez del creyente. Así que nosotros debemos olvidarnos de esos elementos que tienen que ver con que yo te enseñé algo hoy y que eso es un proceso de discipulado, porque realmente no es eso lo que la Biblia está enseñando. Está enseñando que eso es un proceso. Y por eso, cada vez que nosotros hablamos acerca del crecimiento espiritual, estamos hablando única y exclusivamente de un proceso, Entonces es importante que nosotros veamos este elemento porque la instrucción es sumamente importante. Nosotros debemos ser instruidos, pero esa instrucción va en dos caminos, como vimos en la parte introductoria. Una que tiene que ver con el conocimiento y otra que tiene que ver con experiencia que nos aportan en ese proceso de crecimiento espiritual. No todo es conocimiento. Uno de los elementos que nosotros tenemos en el día de hoy y que más daño ha ocasionado a la iglesia es que nosotros tengamos la idea de que nosotros solamente debemos conocer la palabra, pero recuerden lo que Santiago nos expresa. No seamos tan solos oidores de la palabra en términos olvidadizos, sino también que seamos hacedores de la palabra. La instrucción que ellos recibían estaba ligada al conocimiento, pero también a la práctica, a la obediencia a la palabra de Dios. Y dice el verso 42 hasta el verso 46 que los discípulos perseveraban, que es un elemento importante. La instrucción era eficaz porque los discípulos perseveraban en la palabra de Dios. Perseveraban, se mantenían firmes, se mantenían creciendo en la palabra de Dios. Y es un elemento que nosotros hoy tenemos que estar muy atentos, sobre todo los pastores, para ver si en la iglesia los hermanos están creciendo, perseverando en la palabra de Dios. Porque, hermano, la asistencia a los cultos es importante. Los devocionales son importantes. Estar el domingo en el culto de la adoración al Señor es importante. Pero nosotros tenemos que garantizar que esa persona que ha creído en Cristo Jesús esté en un proceso de crecimiento y perseverando en ese proceso de crecimiento. Más en el día de hoy en que nosotros estamos envueltos en este problema de la pandemia, donde no tenemos un contacto directo con nuestros hermanos y por lo tanto no estamos o no tenemos la oportunidad de estar tan atentos, enfocado en cada uno de los elementos de crecimiento de nuestros hermanos. Entonces es importante esa dinámica que iba conociendo la palabra, siendo bautizado, añadiéndose a la iglesia, recibiendo la instrucción y perseverando. Dice la palabra de Dios entonces que estos ya estaban en capacidad de poder predicar el mensaje de la palabra de Dios a otros y esos otros entonces iban siendo añadidos a la iglesia. De manera que nosotros podemos encontrar que una persona que conoce a Cristo como su Salvador personal
pasa por un proceso hasta tener la capacidad de poder reproducirse en otras personas, en otros discípulos. Y es ahí donde nosotros tenemos un problema en el día de hoy, porque muchas personas no están llegando a esa parte final del proceso de crecimiento espiritual del creyente. Al concluir este ciclo, los que recibieron la palabra con gozo ya estaban maduros espiritualmente hablando y capacitados para reproducirse en otros. Durante todo ese proceso, dice la palabra de Dios en el verso 20, que el Señor va a estar con nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que este proceso no solamente está envuelto el Espíritu Santo, no solamente está envuelto nuestro empeño en el crecimiento espiritual, sino que está garantizado por la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros en lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué pretende todo este proceso? Todo este proceso pretende que el nuevo creyente llegue a la madurez espiritual. ¿Y qué es la madurez espiritual? Bueno, hay muchas formas de definir la madurez espiritual, y si nosotros vamos a los estudiosos de la palabra, vamos a encontrar muchos términos importantes que definen a grandes rasgos lo que es la madurez espiritual. Pero hermanos, vayamos a las Escrituras y veamos dos elementos importantes que nos indican qué es la madurez espiritual. Dice la palabra de Dios lo primero, en Gálatas capítulo 4 y verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La madurez espiritual es que Cristo sea formado en la vida del creyente. Así que si nosotros hemos iniciado el crecimiento espiritual, la idea es que Cristo sea formado en nuestra vida. No es un dibujo, es una serie de enseñanza, es una serie de experiencia, es una serie de conductas, de carácter que el creyente va a asimilar en su vida, que lo van a hacer reflejar la persona de Cristo en su vida. Como dijo el apóstol Pablo, sé pues imitadores de Dios, así como hijos amados. Y más adelante dice, sed pues imitadores de Cristo, así como yo de él. De manera que nosotros estamos llamados a imitar a Cristo en ese proceso de crecimiento espiritual. Y hasta que nosotros no podamos, hasta que nosotros no tengamos la capacidad de nosotros poder reflejar a Cristo tal y como Él es, el proceso de crecimiento espiritual tiene que ser una realidad en nuestras vidas. De hecho, hermanos, no alcanzamos el crecimiento espiritual en esta vida. No lo alcanzamos. No lo podemos alcanzar. Tenemos que esperar el día de la glorificación, cuando ya la presencia del pecado no esté delante de nosotros, para nosotros poder ser como Cristo en todo el sentido de la palabra. Pero eso no quita que nosotros hoy estemos envueltos en el proceso de crecimiento, de madurez espiritual. Efesios capítulo 4 y verso 13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que fíjense qué importante. En primer lugar, modelar a Cristo. Y ahora dice, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Ahora veamos algunos elementos importantes. Dice el texto, hasta que todos, no dice hasta que Luis, hasta que Antonio,
hasta que Charlie, no, dice hasta que todos lleguemos. Lo que implica un proceso en el que toda la iglesia tiene que estar envuelto. Porque la finalidad es que todos lleguemos a ser varones y varonas perfectos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero hoy nosotros tenemos un gran problema. Hoy hay muchos de nosotros que no nos preocupa el desarrollo, el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Lamentablemente, hermanos, en la iglesia hay muchas personas que no le preocupa el crecimiento espiritual de los hermanos. Hoy nosotros estamos viendo la falta de interés de hermanos maduros en ayudar a los nuevos creyentes en el crecimiento espiritual. Vayamos a hacer una reflexión breve y sencilla. Por ejemplo, ¿cuál es el interés mayor que está mostrando la iglesia en el día de hoy, en lo que al discipulado se refiere? Bueno, que la persona llegue a ser bautizado. Esa es la prioridad número uno de la mayoría de las iglesias en el día de hoy, que la persona sea bautizada. ¿Y ustedes saben qué pasa después que la persona es bautizada? Debe crecer como la flor silvestre, sin la ayuda de los hermanos, sin tener un norte seguro, sin tener una meta fija, sin tener un propósito hacia dónde va el discipulado. ¿Por qué? Porque entendimos que el discipulado era única y exclusivamente que el hermano sea bautizado. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe, al conocimiento de un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora yo pregunto, cuando una persona se bautiza, ¿llegó a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Por qué nosotros nos enfocamos tanto en el discipulado nada más hasta el bautismo cuando estamos conscientes que esa no es la tapa rasa que alcanza la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, lamentablemente hay muchos elementos que se han agregado en el día de hoy que dan como resultado lo que se conoce como la crisis del discipulado. La crisis del discipulado. ¿Y qué tiene que ver con la crisis del discipulado? Bueno, específicamente que hay muchos elementos que hoy en día nosotros no estamos practicando y que eso ha traído como consecuencia la falta de crecimiento espiritual en la vida de la iglesia, de los hermanos en la iglesia. Hay un autor que se llama Chuck Colson que en una ocasión dijo lo siguiente: la iglesia tiene 3,000 millas de anchura y 1 pie de profundidad. La iglesia tiene 3,000 millas de anchura y 1 pie de profundidad. Esta declaración está registrada en el libro de Greg Ortlund, hablando acerca del discipulado que transforma. Y en esa expresión, el autor quería decir que a pesar del tiempo que ha transcurrido y de la extensión de la iglesia en términos geográficos, hay muchos creyentes que continuamos siendo bebés en el sentido espiritual. El tiempo pasa, pasa y pasa y no hay preocupación por el crecimiento espiritual. Entonces nos ampliamos mucho, la iglesia está muy amplia, hay mucha gente que dice que es creyente, que dice que es discípulo del Señor, pero su conocimiento de la palabra de Dios, su proceso de aprendizaje, su proceso de transformación, producto de la obra del Espíritu Santo, es muy reducido, muy reducido. Y evaluémonos nosotros mismos, hermanos. Evaluemos cuándo fue la última vez que yo puse empeño en alcanzar una estatura, en alcanzar una meta. Hay una declaración de un señor que se llama George Barna,
que escribió un libro muy interesante que se titula Cómo desarrollar verdaderos discípulos. Y él da una estadística que yo quiero que la tomen en consideración. Él dice, el 10% de los miembros de la iglesia no hacen ningún esfuerzo ni tienen ningún interés en crecer espiritualmente. El 10%. El 20% hace esfuerzo consistente, pero tiene muy pocos resultados. El 52% hace esfuerzo consistente, pero los resultados son muy limitados. Y él dice, solo el 18% de los miembros de la iglesia asume el discipulado como un compromiso serio para toda la vida. Mis hermanos, lo que está diciendo este hombre es que solo el 18% de la iglesia está asumiendo el compromiso del discipulado, el compromiso de crecer espiritualmente, porque es el único mecanismo que Dios ha establecido en su palabra, el discipulado. Pero hay otro elemento que también quiero traer a colación porque me llama mucho la atención. Es un libro escrito por Luisa y también Irma Aranguren, que se llama El verdadero discipulado. Y en este libro, esos esposos dicen lo siguiente: el 20% de los hermanos en la iglesia local están involucrados en un proceso de discipulado progresivo. ¿Saben lo que significa discipulado progresivo? Bueno, que yo voy alcanzando fases, metas, propósitos a través de toda la trayectoria de mi vida. Yo empecé conociendo a Cristo, luego seguí acercándome, estando con Cristo, luego ser como Cristo, luego estar involucrado para servir a Cristo y luego entonces tener la capacidad de dirigir a otros para que otros también puedan hacer discípulos. Pero eso es un proceso de toda la vida. Y dice que estas personas dedican cerca de 8 a 10 horas cada semana. Pero ¿cuánto es este grupo? El 20% de la iglesia. Y cuidado, porque no en todas las iglesias. El 20% de la iglesia. El 40 al 60% de los hermanos está involucrado en un proceso discipulado de capacitación. ¿Qué yo quiero decir con esto? Bueno, que yo tengo interés en capacitarme en algo de manera puntual. Por ejemplo, yo tengo una necesidad matrimonial, no me estoy llevando bien con mi esposa. Y yo agarro y voy a donde un hermano y le digo, mira, yo tengo problemas, yo necesito que tú me ayudes porque la Biblia me dice que yo tengo que tratar bien a mi esposa, que yo tengo que ser un matrimonio ejemplar. Entonces, usted recibe una capacitación puntual para poder resolver ese problema, esa necesidad puntual que usted tiene. Y eso es un discipulado capacitador. Cuando yo necesito predicar, yo digo, yo necesito una persona que me enseñe a predicar. Bueno, eso es discipulado capacitador. Que yo necesito ser maestro para la escuela dominical. Perfecto. Un discipulado de capacitación. Yo necesito enseñar a niños. Un discipulado de capacitación. Pero ese discipulado, una vez lo terminaste, ¿qué pasa contigo? Paraste tu proceso de crecimiento espiritual. Por eso es la necesidad del discipulado progresivo, para que nosotros siempre estemos creciendo en la vida cristiana. Y dice esta persona, Vilma y Aranguren, que solo el 40 al 60% de la iglesia están involucrados en el discipulado capacitador. Ahora, hermano, ¿ustedes saben cuánto están involucrados en el discipulado espontáneo? ¿Cuál es el discipulado espontáneo? Bueno, hoy yo estoy aquí predicando y hay cosas que los hermanos van a aprender y yo le voy a enseñar, o la palabra de Dios le va a enseñar. Pero esa enseñanza que yo le traje hoy, probablemente no la van a volver a ver nunca más en su vida. O no la van a interiorizar en su vida.
o no van a hacer el proceso de obedecer la palabra de Dios. Es algo espontáneo. Usted toca por casualidad su celular y se toca con un mensaje y lo escucha y usted va a aprender de ese mensaje. Pero no va a hacer que usted alcance una meta, un propósito, producto de un discipulado progresivo. ¿Y saben cuántas personas en la iglesia están envueltas en el discipulado espontáneo? El 90% de los hermanos están envueltos en el proceso de discipulado espontáneo. ¿Y cuánto hay que invertir para poder tener un discipulado espontáneo? 1 hora, 45 minutos a la semana. Con eso vamos a crecer espiritualmente, nos vamos a desarrollar espiritualmente, aportando 1 hora a la semana o 2 horas para nuestro crecimiento espiritual. ¿Vamos a crecer? No vamos a crecer, mis hermanos. Entonces, lamentablemente el tiempo ya nos ha llegado, pero necesitamos estar conscientes de que estamos en medio de una crisis de discipulado en el día de hoy. Y el discipulado es el mecanismo natural que Dios ha provisto para que el creyente crezca y se desarrolle espiritualmente. Yo quiero formularle algunas preguntas, no las podemos completar todas, pero me gustaría formularle algunas preguntas. ¿Qué está ofreciendo la iglesia para ayudarme a crecer espiritualmente? ¿Qué está ofreciendo la iglesia para ayudarme a crecer espiritualmente? Hermano, no es un problema de la iglesia y del liderazgo. Es cierto, ellos son responsables de ese crecimiento espiritual. Pero usted que está consciente de que ha sido llamado por Dios al crecimiento espiritual, usted es el principal responsable de su crecimiento espiritual. Ahora, la iglesia debe proveer el mecanismo apropiado, adecuado para su crecimiento espiritual. ¿De qué manera la iglesia me está animando a mí, a Mauri Ortega, a responsabilizarme por mi propio crecimiento espiritual? ¿De qué manera, mis hermanos, sus líderes le están motivando a desarrollarse, a crecer, a asumir la responsabilidad de su crecimiento espiritual? ¿Qué podría yo hacer diferente para asumir más responsabilidad en un crecimiento espiritual como verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué cosa diferente yo puedo hacer que me motive a mí a crecer espiritualmente como un verdadero discípulo de Cristo? ¿Está nuestra iglesia haciendo todo lo posible para ofrecer oportunidades para que los discípulos, los hermanos, crezcan espiritualmente y maduren? ¿Están ustedes conscientes de eso? Está la oportunidad en la iglesia de que yo crezca espiritualmente y madure en la fe. Y por último, está llevando la iglesia a un discipulado intencional que permita el crecimiento espiritual del creyente sin que nada, absolutamente nada, estorbe ese crecimiento espiritual. En otra palabra, no dejar que nada distraiga a los hermanos en ese proceso de desarrollo y de crecimiento espiritual. Mis hermanos, hay mucho más que podríamos avanzar en el día de hoy, pero lamentablemente ya el tiempo ha llegado. Y estas preguntas, me gustaría que cada uno de nosotros se las formule. Yo me he formulado mucho esa pregunta en estos últimos tiempos. Y he tenido que ir mucho a los evangelios para ver la figura, el modelo del discipulado que nosotros encontramos en la palabra de Dios en los evangelios. Y yo le animo, mi hermano, a que se involucre, a que se inserte en el discipulado, porque solo a través del discipulado usted puede tener un crecimiento espiritual como Dios espera de cada uno de nosotros como creyentes. Que el Señor les bendiga.
Amén. Señor bendiga a nuestro hermano Mauri. Realmente un reto. El mensaje de esta mañana, mensaje de reflexión interna, ¿verdad? Acerca de nuestra condición en la cual estamos. Recordando, ¿verdad? También las palabras del apóstol Pablo a Timoteo cuando le instruía que escudriñara las escrituras, a que la investigara, porque en ella, ¿verdad? Estaba, como el mismo Pablo le decía, la condición, ¿verdad? Que iba a llevar a Timoteo, como dice, a un varón perfecto, a una condición, ¿verdad? De un hombre perfecto, dice la Escritura, preparado para toda buena obra. El propósito, llevarnos a la perfección de nuestro Señor. Como dijera nuestro hermano, ciertamente, cuando estemos en su presencia, llegaremos a esa perfección. Pero es nuestra obligación, como Él mismo nos enseñará en esta mañana, buscarla. Aunque al final la encontraremos en su presencia, pero estamos obligados a buscar y ser perfectos. ¿Para qué? Para estar preparados para toda buena obra. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha hablado en esta mañana y ha puesto a través de esa estadística que nuestro hermano nos diera, ¿verdad? Varios grupos. Es bueno que nosotros meditemos en qué grupo estamos. Y si estamos en un grupo que no conviene, que no lleva resultados, poner de nuestra parte y buscar, ¿verdad? Cambiar lo que haya que cambiar para estar en aquel pequeño grupo del 18% que están considerados, ¿verdad? Que están enfocados en su crecimiento espiritual. Y que no se entienda esto que solamente es para los jóvenes que están creciendo. Todos, no importa la edad, mientras estemos vivos, tenemos que cada vez más buscar el conocimiento espiritual, cada vez más buscar la madurez espiritual, con el propósito, ¿verdad?, de que seamos uno en la fe, como dice nuestro hermano. Y cuando dice eso, lo dice la Escritura, es que todos tengamos un mismo conocimiento, todos tengamos un mismo sentir, que no digamos uno una cosa y otro otra, en otras palabras, que no alemos cada uno para un lado, sino que todos seamos uno en el Señor. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Amaury. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado. Ya le tendremos, ¿verdad?, los próximos domingos, si es la voluntad del Señor. Y gracias al Señor por este mensaje en esta mañana. Vamos a pedir, antes de concluir, a nuestro hermano Antonio Núñez, que concluya esta parte en oración, ¿verdad?, dando las gracias a nuestro hermano, y no sé si hay algún otro que nos visite en esta mañana, pero ya más adelante veremos. Nuestro hermano Antonio en oración para concluir esta parte. Antes de orar, ¿me escucha? Antes de orar, quiero saber si de donde Maribel están conectados. Maribel o Lance. No hay una señal de ellos que estén dando una señal por ahí de que están. Charlie, ¿puede chequear? Sí, yo estoy chequeando, pero no lo veo, ¿no? Yo le permito ahora mismo que pueden abrir su micrófono ellos mismos si están, pero no los veo, ¿no? Ajá. Bueno, pues vamos a orar. Y una vez más, dar la gloria y la honra al Señor por permitirnos contar con Amaury esta mañana, y que el Señor le haya iluminado este tema de tanta importancia, y especialmente para el grupo de los estudiantes del seminario, que podamos poner atención y que podamos poner interés en seguir estudiando para aprender y para servir mejor al Señor. Para servir al Señor tenemos que conocer bien quién es Él. Hasta que no conozcamos bien quién es Él, no vamos a poder hacer lo que Él quiere. Y en esta mañana, pues, el Señor nos ha hablado a todos. No importa cuántos años usted tenga de creyente o de edad, el Señor nos ha hablado. Y lo importante es que
como decía él citando a Santiago, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, porque una vez más, este primer día de la semana, tú nos has congregado, Señor, a través de esta vía para escuchar tu palabra. Señor, reconocemos y recordamos el sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Y tú dejaste instituido, Señor, que nos reuniéramos el primer día de la semana para recordar este sacrificio. Y en esta mañana lo hemos hecho, Señor, y aunque no estamos participando de los símbolos, pero sí estamos, Señor, bajo el sonido de tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Y gracias por nuestro hermano Amaury. Gracias por la claridad y la sencillez de su mensaje, pero la profundidad de la verdad que él encierra. Te pedimos que tú le sigas, Señor, bendiciendo, le siga utilizando, Señor, en el ministerio que tú le has encomendado. Gracias por el tiempo que ha dedicado a la preparación para servir a tu pueblo. También, Señor, queremos darte gracias en esta mañana por el testimonio de milagro y cómo el Señor ha sido fiel en medio de este virus, Señor, que ha cobrado la vida de tantas personas, no importando su condición económica, no importando su estatus social. Este virus ha sido fuerte, pero gracias te damos, Señor, porque ellos han contado con la misericordia tuya a la respuesta de un pueblo que ha estado orando por ellos. Señor, gracias te damos. Y gracias por la mejoría de Edgar y de muchos hermanos de la congregación. Señor, queremos en esta mañana darte gracias por todo lo que ha permitido, Señor, que tu pueblo realice en esta mañana. Pero también, Señor, queremos pedirte para que tú derrame bendición sobre las autoridades que en este día, Señor, van a comenzar a dirigir los destinos de esta nación. Señor, y te damos la gracia porque en el tiempo de las elecciones te habíamos pedido para que tú pusieras en la mente de los hermanos y de la mayoría de las personas el que ya ha cogido para que ellos volcaran sus votos por esa persona, por la situación económica. Y tú lo hiciste, Señor. Ahora queremos pedirte que tú le guíes. Son hombres que no te